Tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Continuamos con la serie de concilios, confesiones y credos, con la finalidad de conocer la intención de los credos y de los concilios y la parte importante de la doctrina cristiana, lo que es el fundamento de la doctrina cristiana. Para esto tenemos que ir en nuestras mentes a lo que es los primeros siglos del tiempo de la edad cristiana. En la sesión anterior consideramos el credo apostólico, que era un credo que se había formulado para que aquellos que habían confesado la fe en Jesucristo lo pudieran declarar plenamente, y este credo daba a entender que estas personas habían abrazado la fe cristiana. Antes de este credo encontramos un credo que se le conoce como el credo romano, que este fue escrito a mitad del siglo segundo, el cual es el más pequeño de todos los credos, hablando de este tipo de credos, el cual se le conoce como un credo bautismal. Muchos al ser bautizados llegaban a declarar este credo romano. Después, en el siglo III y siglo IV, es cuando se hizo el credo de los apóstoles, que desarrolló más textos referente a lo que era la fe en este Dios. Más que nada es un tratado, son palabras que tratan de expresar quién es Cristo Jesús, algo importante de la fe ortodoxa, la cual muchos abrazaron en ese tiempo, en el cual el cristianismo se estaba dando a conocer como una fe importante, como una fe que tenía que ser presentada a las demás personas. Era bastante importante conocer esta doctrina, esta enseñanza. Y pasando el tiempo, como escuchamos en el audio anterior, se atacaron varias herejías. Se atacó docetismo, se atacó el dualismo y muchos aspectos importantes acerca de qué era una herejía y cuál era el ataque que se estaba gestando en ese tiempo. Pasando el tiempo, la doctrina siempre se ha visto atacada por herejes, por personas que no abrazan la doctrina que los apóstoles anunciaron, que los apóstoles mostraron a los demás con el único fin de poder glorificar a Dios y entender cuál era la doctrina apostólica, la doctrina correcta. El credo de Nicea, que fue en el año 325, son dos concilios los cuales vamos a estar considerando, que es el concilio de Constantinopla y el concilio de Nicea. El concilio de Constantinopla fue el año 325, donde se deja constatado la declaración que el Hijo es homousios, que significa de la misma naturaleza del Padre o de la misma sustancia del Padre. En el 381 se afirma la doctrina y se confirma el concilio de Nicea y se concluye que el arrianismo es una herejía y ya no se vuelve a aceptar más en el imperio, en ese sentido, en el imperio romano, ya que hubo aún emperadores romanos que aceptaron el arrianismo, como Constancio, que se dice de él que fue bautizado por un obispo arriano. El credo de Constantinopla o el credo niceniano, que comenzó en el año 325, declara que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Como hemos visto, implicaba que Dios, todo lo que había creado era bueno. Creo en un solo Dios Padre, que declara que el Padre, el que nos ha adoptado, el que nos da todos los beneficios, es el que se ha manifestado y el que los cristianos adoran, y a éste le dan gloria y toda la honra. En este año fue generalmente conocido como el primero de los grandes concilios ecuménicos, aunque algunos objetan de que uno de los primeros concilios ecuménicos o el primer concilio ecuménico según la historia de la Iglesia fue el concilio de Jerusalén. Podemos percatarnos de que hubo un primer concilio ya desarrollado. Este concilio fue impulsado por el emperador Constantino. Es algo que muchos
al querer desacreditar la doctrina de la Trinidad y considerar que esto venía de un paganismo, atribuyen que Constantino fue el que hizo que esta doctrina fuera establecida. Él impulsó, él se vio involucrado en esto que le parecía importante para su imperio y sobre todo para él, que él había adoptado la religión cristiana. Esto fue convocado por Constantino con el fin principal de condenar la doctrina de Arrio. Ese fue el único fin principal de este concilio. Pero muchos no conocían bien lo que Arrio exponía. Habían escuchado un poco, pero realmente lo que a la iglesia le preocupaba era el sabelianismo. Eso es lo que preocupaba a la iglesia, la doctrina de Sabelio. Era la que tenía más auge, aunque la doctrina arriana se empezó a expandir en el imperio por cantos y por medio de enseñanzas. Se dice de Arrio que era muy elocuente y aún en su vida piadosa era una persona reconocida por su moralidad, y eso era algo que impulsaba aún más esta doctrina. Entonces, en el concilio, el credo de Nicea se establece. Las iglesias orientales estaban preocupadas, pero más bien por el sabelianismo, que era una doctrina que ya se estaba gestando desde el 215, ya tenía años. ¿Qué es esta doctrina? ¿Qué es la doctrina de Sabelio? Era una doctrina que enseñaba que las modalidades de Dios, esto implicaba que no había tres personas, sino solamente una persona. Todo se hizo con las buenas intenciones de querer proteger lo que era la unidad, o solamente que Dios es uno. Dios es uno, no hay más personas. Entonces, al contar tres personas, tanto Arrio como Sabelio no podían entender el motivo de esta doctrina. Y Sabelio propone una doctrina que después los monarquistas la empezaron a desarrollar más como en una forma modalítica. Enseñaba que el Hijo era meramente otro modo de expresión del Padre, como una transformación. El Padre se convierte en el Hijo se convierte en el Espíritu Santo, y esta es una sola persona. No hay tres personas en la divinidad. Esto es lo que enseñaba Sabelio. Y esta doctrina preocupaba más que la doctrina de que Cristo era un ser creado, que era el primer ser que el Espíritu Santo había creado, que Dios había hecho. ¿Por qué preocupaba más lo que era la doctrina de Sabelio? La doctrina de Sabelio ya tenía tiempo gestándose, ya tenía más poder, y la doctrina de Arrio no tanto, pero el fin era contrarrestar esta doctrina. También hubo una doctrina que se le conoció como los hombres que la predicaban eran los noctos, eran los placeas, que fueron líderes de este movimiento. Ellos enseñaron el patripasionismo. El patripasionismo habla de que el Padre había sido crucificado en la cruz. Eso es totalmente errado conforme al contexto bíblico que tenemos en las Sagradas Escrituras de lo que enseña. El Padre no fue crucificado. Fue crucificado la divinidad, fue crucificado Dios hecho hombre, sí, pero el Hijo, no el Padre. El Padre no fue crucificado en la cruz. Esto es un entendimiento básico. Y estos problemas, hermanos, no son problemas que hayan tenido solamente en el pasado, ya que nosotros, aún en nuestra mente, difícilmente podíamos comprender la Trinidad. Muchos de nosotros éramos monarquistas, otros éramos arrianos, sin entender realmente quién era Cristo, porque no teníamos una enseñanza correcta o apegados a la iglesia. Pero estas doctrinas se empiezan a caer con la expresión bíblica y empezaron en el concilio a mostrar que esta doctrina era errada, era equivocada por medio de textos bíblicos. Puesto que los monarquianos enseñaban que el Hijo era otro modo de expresión de Dios, fue inevitable que la Iglesia se viera forzada a considerar la reacción y la relación del Espíritu con el Hijo y con el Padre. Sabelio enseñaba que Dios era una unidad, pero que se revelaba a sí mismo en tres formas o modos diferentes manifestaciones, diferentes formas en las cuales era la misma persona, y eso no era verdad, ya que la Escritura muestra que hay tres personas diferentes. Cuando se nos objeta que el Padre recibía las oraciones del Hijo, el Hijo oraba al Padre,
es porque son dos personas diferentes, no es la misma persona, no es un argumento suficiente para decir que Jesucristo no era Dios. Pero en este concilio se juntaron más de 300 obispos de todas las regiones del imperio y hasta llegaron de las fronteras, se reunieron en Nicea. Ellos buscaban una especie de reconciliación. Constantino no quería que la doctrina fuera dividida. Esto tenía que llegar a un consenso. Así que buscaban esa reconciliación con los colusionistas, que eran discípulos arreanos de Luciano, los cuales querían pues tener una reconciliación y fomentar la doctrina correcta en el imperio. Los colusionistas, dirigidos por un hombre llamado Eusebio de Nicomedia, expusieron su doctrina con toda claridad. La mayoría de los obispos se mostró opuesta a ella, no aceptaron la doctrina. No fue, digamos, difícil para estos hombres considerar que esa doctrina era equivocada, que el Hijo fuera un ser creado. Tras algunos intentos de mostrar su rechazo del arrianismo mediante las citas bíblicas, el concilio decidió promulgar un credo. Y al promulgarlo es cuando se toma el credo de la fórmula bautismal, que viene siendo el credo de los apóstoles y el credo romano, para aclarar el punto principal de quién era Cristo Jesús. Y de hecho es de la cristología, hermano, es algo muy importante. Como vimos en el credo pasado, vimos cuáles eran las doctrinas principales que se mencionan en ese credo, que es la resurrección de Cristo, el juicio final, la divinidad de Cristo, el amor del Padre, el Padre que es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son el mismo Dios, no hay otro Dios, no es un Dios más benevolente el del Nuevo Testamento, sino que es Dios. Estas herejías se empezaron a contrarrestar y puede observar el otro audio en el canal de YouTube acerca de lo que es el credo apostólico. Entonces empezaron a escribir, a redactar este concilio con el fin de agregar algunas líneas a este credo bautismal. Y dictó la siguiente sentencia. En un momento vamos a dar un poco de lectura solamente a los textos que fueron agregados. Y dice lo siguiente: a quienes digan pues que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existió, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o fue formado de obra o sustancia, hipostasis, o esencia, usia, que es una criatura, que es mutable o variable. A estos anatemiza la Iglesia católica, la Iglesia universal, la Iglesia que estaba presente en ese tiempo. Llegaron a la conclusión del anatema. El arrianismo era una anatema. Eusebio de Cesarea, a pesar de que escuchó esa palabra, la palabra conocida como homousios, la cual dictaba que Cristo era de la misma sustancia del Padre, Eusebio de Cesarea trataba de explicar a su iglesia lo que el concilio había decidido, pues en sus explicaciones no se veía de todo convencido por la palabra sustancia. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo no se veía convencido él? Porque él creía que esta palabra probablemente estaba apoyando la doctrina de Sabelio, al decir que solamente era una sustancia o una manifestación de otra esencia. Entonces él no se veía muy convencido, pues en sus explicaciones, ¿no? Lo que él decía, Eusebio, no se veía muy convencido de lo que el concilio había dictado, pero no era tanto por el arrianismo, sino por las palabras que se habían utilizado. Pronto surgieron críticas contra el hecho en Nicea. El concilio de Nicea, a pesar de ser un concilio importante, un concilio ecuménico que definió parámetros de la ortodoxia, fue un concilio criticado, fue un concilio. A veces nosotros históricamente queremos idear algún movimiento, alguna situación, pero este concilio fue criticado, no fue tan aceptado como se expresaron acerca de la divinidad. Al mismo tiempo, Eusebio de Nicomedia y otros intervenían ante el emperador pidiéndole que se deshiciera el hecho. Los arrianos decían: no puedes permitir esto. La doctrina que nosotros predicamos es bíblica, es una de las mejores enseñanzas, decían aquellos arrianos, pero el emperador ya había aceptado esto. El emperador Constantino ya no quería deshacer
ese concilio. Durante esos años, el gran defensor de la doctrina de la Trinidad fue Atanasio, quien tuvo que sufrir por ello repetidos exilios. Al defender esta doctrina, fue exiliado cuando Constancio llegó a ser el único emperador, y Jerónimo dijo de él que el mundo despertó y descubrió que se había vuelto arriano, hablando de Constancio. A la postre, la causa de Nicea comenzó a prosperar, convenciendo cada vez a más obispos y teólogos de que esta era una realidad bíblica. El concilio de Nicea, a pesar de que fue un concilio decretado, la gente no aceptaba tan rápido ese concilio porque no entendían bien cuáles eran los motivos por los cuales habían desarrollado esta doctrina. Se tuvo que explicar, y pasando el tiempo fue cuando en Constantinopla se define, queda sellado este credo. Los teólogos aclararon sus posturas para responder a las objeciones que temían caer en el sabelianismo. Entonces, para atacar el sabelianismo fue cuando también muchos se reforzaron en este aspecto, que es lo que más les preocupaba, vuelvo a insistir, que el arrianismo. Aunque el arrianismo también obviamente era una doctrina herética, una doctrina que debía de ser anulada, que debería de ser quitada de la iglesia, y eso era lo más importante para este concilio. Sí, fueron anatemizados de herejes. Ahí es donde entra la parte importante de dónde utilizar la palabra herejía. El judaísmo utilizaba la palabra herejía antes de que el cristianismo se formulara como una doctrina. Eso es bastante importante entender. ¿Por qué motivo hay que definir bien lo que es herejía, lo que realmente es esto de ser hereje? Según estos concilios, realmente es una herejía, hermano, porque estamos hablando de un atentado, un ataque a la personalidad de Dios, a la personalidad del Señor, a la cristología, a lo que realmente Cristo representa. Cuando ellos formularon el credo, se establecen dos pautas importantes. El credo de Nicea se concentra netamente en Cristo Jesús. ¿Cuál es la naturaleza de éste? ¿Quién es? Y tomando las doctrinas bíblicas del pasado, de aquellas que ya habían sido formuladas por muchos maestros y conforme a las Escrituras, y ya en el segundo concilio, cuando se deja a un lado al Espíritu Santo, ellos ya daban de manera implícita que la gente comprendía que el Espíritu Santo era Dios. Y esto es muy importante para el ataque a una doctrina que no es muy conocida, pero algunos han llegado a aseverar en estos tiempos que el Espíritu Santo es una mujer, y atribuyen esto a textos hebreos donde se menciona que hay una connotación femenina, nada que ver con la realidad bíblica, y es una doctrina novedosa. Aparentemente, aunque dicen históricamente que hubo algunos judíos que creyeron eso, pero siempre fue rechazado por el judaísmo ortodoxo, y también nosotros rechazamos esas doctrinas. Este concilio, lo que quiero enfatizar es eso, que estas son doctrinas, hermano, doctrinas que no se negocian, son doctrinas importantes para la iglesia, doctrinas de las cuales si alguien no las abraza, se puede dudar de manera demasiada en su conversión, en su salvación. Tal vez sea por ignorancia, no sé, esto ya puede llegar a muchas cosas. Entendemos que la revelación de Dios muchas veces va en progreso, y uno en el caminar de entendimiento pues comete muchos errores. Pero realmente quien no abrace estas enseñanzas es un hereje. Ahí sí se utiliza la palabra herejía sin limitarla a decir que, bueno, probablemente sea un hermano. No somos hermanos de los testigos de Jehová, no somos hermanos de los sabelianos, no somos hermanos de los arrianos, no, porque ellos han desechado la doctrina histórica de los primeros concilios ecuménicos. Y es donde toma una parte importante. Ya en el concilio de Constantinopla se trataron algunos asuntos clave en este asunto, que fue en el concilio ecuménico, así como la deidad de Cristo había sido reconocida. En el primer concilio no había mucho convencimiento. Algunos dicen que no hubo una explicación clara, que no fue una exposición bastante veraz para poder entender todas las iglesias a qué se referían con la palabra sustancia y entender algunos detalles más a profundidad. Entonces, en este punto, la deidad del Espíritu Santo no se había dicho nada, entonces comenzaron a trabajar. El resultado fue el surgimiento de una extensa declaración que afirmaba que el Espíritu Santo también era Dios,
verdadero. Los teólogos presentes también tuvieron que enfrentarse con otro oponente de Arrio llamado Apolinario. Este Apolinario es el que declaraba su herejía principal, era decir que Cristo dentro de sí mismo no tenía un alma humana. Esto da implícitamente a entender que Jesús no era completamente humano, sino que solamente una parte era humana. Y él decía que el alma, el espíritu de Jesús era divina, el Dios dentro de él. Entonces esta herejía se atacó de igual manera, dando a explicar que el espíritu de Cristo era divino, pero también el espíritu era humano, hay humanidad, era completamente humano y completamente divino. Esa es la realidad acerca de este punto importante. Y se declaró atacando el apolinarismo y constatando la divinidad de Cristo y constatando la divinidad del Espíritu Santo de Dios. Así, el obispo de la Odisea, en el año 310 al 390, amigo de Atanasio, este hombre pensaba que aunque Cristo poseía plena deidad, no poseía una verdadera alma humana. Este hombre, amigo de Atanasio, en su lugar estaba el Logos de Dios, es como el Logos estaba dentro de un cuerpo humano, pero sabemos que no es la realidad, no era mitad divino, mitad humano, era totalmente divino, totalmente humano, y eso fue lo que el Concilio de Constantinopla declaró. Pero vamos a ver qué frases fueron las que añadieron. Vamos a dar lectura al credo niceno, que vemos que se declaró: creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles. Ahí es donde se agregó esta parte importante de que Dios es el creador de todo, de todas las cosas, de las visibles e invisibles, fue lo que se agregó en este credo, dando a entender que toda la creación, que todas las cosas, tanto espirituales como materiales, le pertenecían a Dios, atacando varias herejías que ya en el pasado se habían gestado. Y también afirmando un solo Señor. Se agrega la frase un solo Señor con la finalidad de decir es un solo Dios. Es uno solo, como lo dice Deuteronomio, es uno solo. Los cristianos no declaramos que creemos en tres dioses, creemos en un solo Señor. Y aquí es donde comienza a ver esos textos acerca de la cristología. ¿Quién es Cristo Jesús? Y menciona que es nacido del Padre. ¿Nacido del Padre? ¿Esto significa que tuvo principio? No. Antes de todos los siglos Él nació del Padre, pero Él es Dios de Dios. Él pertenece a la divinidad. Él es Dios, Dios de Dios, luz de luz. Esa misma luz del Padre. Dios es luz, Cristo es luz, son luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, como lo declaran las antiguas escrituras del antiguo pacto. Oye Israel, tu Dios uno es. Y aquí viene la palabra importante: engendrado, no creado. Él fue engendrado, no creado. Él es de la misma naturaleza del Padre. Por la misma naturaleza indica que es totalmente divino, por quien todo fue hecho. Él es Dios, creador de todas las cosas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, dando énfasis a esa realidad. Él es eterno, Él no tuvo principio y no tendrá fin. Él es Dios y Él bajó, no fue creado, fue engendrado. Fue engendrado al mundo para dar salvación a los hombres. Y se encarnó de María la Virgen, y por obra del Espíritu Santo fue que se encarnó por María y se hizo hombre. Aquí declara divinidad y humanidad, dando ese énfasis importante, atacando también la doctrina de Sabelio. Se hizo hombre, completamente divino. Y también declaró que ese reino no tendrá fin porque Él es eterno, agregando estas palabras del concilio del credo, del concilio de Nicea, dando ya a entender que precisamente era Dios, era hecho hombre y que su reino no tendría limitaciones, que era un reino eterno, un reino suficiente y totalmente divino que Dios había hecho por medio de Cristo. Entonces, aquí el punto que también se agregó, solamente en el credo de Nicea
se había agregado la siguiente frase acerca del Espíritu Santo. Cuando dice, y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá para juzgar a los vivos y los muertos, y en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Solamente esas eran las frases que se habían declarado en el concilio de Nicea. Pero en el concilio de Constantinopla se dice lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, y añade la palabra Señor y dador de vida, atribuyendo a él también el poder de la creación, así como el Hijo es creador, el Padre es creador. Ahí esa parte importante de ligar esos textos. Creo en un solo Dios Padre, creador. Y dice después, por quien todo fue hecho, hablando del Hijo. Y hablando del Espíritu Santo dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Aquí es donde ya se hace la división con la Iglesia Católica, con la Iglesia Ortodoxa, los cuales no creen que el Espíritu Santo proceda del Hijo, sino que procede del Padre. Pero nosotros occidentales creemos que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo merece ser adorado por su poder divino, por la gloria que a éste le compete, y que habló por los profetas. Y se agrega, creo en la Iglesia, que es santa, católica y apostólica. Estos textos nos hacen ver la suficiencia de quién es el Espíritu de Dios y la importancia de esta doctrina. Ya que estas doctrinas, quiero volver a enfatizarlo, estas doctrinas son muy importantes para la ortodoxia cristiana, hermanos. Muchas veces se ataca por las perspectivas que uno pueda tener acerca tal vez de la predestinación, o tal vez algún punto de vista sobre los dones espirituales. Esas no son herejías, hermano, esas son comprensiones diferentes. Las herejías son las de los primeros concilios. Aquí vemos uno de los primeros concilios, el concilio de Nicea, juntamente con el segundo concilio, que es el concilio de Constantinopla, donde se atacó a todas estas personas que son herejes en cuanto a la divinidad. Y siempre la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo fueron atacados por una falta de comprensión acerca de la divinidad. Nosotros debemos de estar a favor de la libertad de conciencia, sí, claro. Hay cosas en las cuales la libertad de conciencia no perjudica las bases de la ortodoxia, hablando de cristianos. Pero hay momentos en los cuales la libertad de conciencia no puede ser aceptada sino rechazada cuando ataque la ortodoxia, la verdad. Verdades declaradas en la Sagrada Escritura que son inmutables, que no pueden cambiar. Sí, podemos cuestionar el dogma en el sentido de quererlo entender, no de quererlo refutar, ya que es un dogma. Es un dogma que ha sido establecido e incuestionable porque las Sagradas Escrituras lo enseñan. La Sagrada Biblia enseña que Cristo es Dios, que Cristo es hombre completamente y que Él es creador de todo. Él no es una criatura como muchos declaran. Y es donde el punto importante de conocer estas bases y estos concilios ecuménicos no deben de ser rechazados, deben de ser tomados en el seno de la iglesia, de aquellas iglesias que se profesen cristianas. Esta doctrina apostólica debe ser abrazada. Las bases de la ortodoxia son inamovibles. Imperfectos concilios, hubo problemas políticos, problemas entre ciertas iglesias. Sí, es verdad, no hay ningún concilio que haya sido perfecto. Y volvemos a repetir las palabras a quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable. Estos anatemiza la Iglesia Católica. Es un anatema declarado. Ahí es donde los anatemas, donde realmente alguien es maldecido por Dios en el sentido de que está rechazando verdades. Esto no implica que deseemos matar o destruir a las personas que son herejes, no, pero la iglesia condena esas herejías deben de ser atacadas y contrarrestadas. Así el concilio de Constantinopla en el año 381 refuerza esta doctrina y afirma que el Hijo de Dios es totalmente divino y no es un ser creado, y el Espíritu Santo es divino. Esas doctrinas fueron las más importantes en los primeros concilios ecuménicos, hermano. Esas doctrinas son inamovibles. Vuelvo a repetirlo porque hay un espíritu, mis hermanos.
hay un espíritu acerca de las intenciones incorrectas de las personas cuando utilizan la palabra hereje discriminadamente. Ahí es donde se ataca de manera totalmente sin tomar razón de qué es una herejía en verdad, qué es lo que es herético. Y continuaremos viendo más credos y también vamos a profundizar ya en credos reformados, credos de diferentes iglesias, aún tocar algunos puntos de algunos credos católicos, ya que sí comienza a haber divisiones, pero ya en el futuro estas son las bases de la ortodoxia. Después de esto vamos a ver el concilio de Éfeso, el concilio de otros concilios que vamos a ir tratando poco a poco, el concilio, el credo de Calcedonia, que también es importante conocer, el credo de Atanasio, que murió en el año 373, es muy importante también reconocerlo, y también enfatizar en otros concilios, en otros credos importantes para esto. También poder los catecismo, las confesiones escocesa, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, la segunda confesión helvética, los cánones de Dort, también entender cuáles fueron las doctrinas que se establecieron en esos cánones. Más que nada esto ya viene siendo acerca de las personas que abrazan concilios reformados. Pero algo que es muy importante entender es de que los concilios reconocidos por la iglesia son los que fueron universales, porque yo puedo hacer un concilio, hermano. En la ciudad de Guadalajara podemos reunirnos personas de diferentes congregaciones y hacer una doctrina, establecerla como un dogma, pero las iglesias de Estados Unidos, las iglesias de Brasil van a decir no estamos de acuerdo porque no es un concilio ecuménico. El concilio ecuménico tenía la intención de rechazar las herejías, pero también este concilio era un consenso de que todos estaban de acuerdo. La Iglesia Universal estaba de acuerdo con esta doctrina. Porque ya podemos profundizar en los cánones de Dort. ¿El sínodo de Dort fue un concilio ecuménico? No, el sínodo de Dort no fue un concilio ecuménico. Solamente algunas iglesias como de Holanda, de otros lugares aledaños, fueron a ese lugar para establecer estas doctrinas, pero no fue un concilio ecuménico. No invitaron a otras iglesias, no hablaron con la iglesia luterana o con la iglesia anglicana. No es verdad. En cierto punto no hubo nada de eso. Entonces no fue un concilio universal. Estos concilios, los primeros concilios de la iglesia, sí fue un concilio universal, que todos los cristianos estuvieron de acuerdo, aunque tenían dudas, aunque fueron criticados ciertos concilios. Imagínense si los concilios de la base de la ortodoxia cometieron, por ahí se dice que algunas injusticias en cuanto al trato y otros detalles. Ahora usted imagine cómo habrán sido los concilios del tiempo de la iglesia reformada. ¿Cree que habrán sido concilios que actuaron de manera justa? Eso es algo que tendremos que analizar y aún ver las obras. En cuanto a la doctrina, vuelvo a insistir, los primeros concilios ecuménicos no son negociables. No podemos vender esta idea, no podemos cambiarla, no podemos transformarla, porque al hacerlo nosotros caeríamos en el error de la herejía. Afirmando el punto principal de este audio acerca de las confesiones y los credos. Esto viene siendo todo por mi parte referente a este tema. Agradezco su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema, igual me gustaría que lo externaran para poder pues tal vez contestar alguna pregunta o hacer alguna aclaración de parte de los oyentes de este pequeño audio. Les agradezco su amable atención y que tengan una excelente tarde.